Leemos y oramos. Hechos capítulo 10, versos 44 a 48, dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Oramos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Señor, gracias por este momento que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estar con nuestros hermanos, Señor, de poder adorarte, cantarte. Señor, te pido permiso para poder hablar de tu palabra. Señor, te pido que me ayudes en cada palabra que diga, que salga de mi boca, que no sea yo, sino tú hablando a través de mí. Señor, y que la palabra no vuelva vacía, sino que caiga en tierra fértil, en los corazones. Prepara los corazones de mis hermanos para poder entender y ponerla por obra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús a ti oramos. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Hoy llegamos al cierre del capítulo 10, lo que vamos a ver hoy, estos eventos que transcurren en el momento de que Pedro está predicando. Pedro está hablando y algo ocurre. Y quiero hacerle dos preguntas. Quiero pensar, mejor dicho, en dos preguntas. ¿Qué ocurrió y por qué ocurrió? Mientras aún hablaba Pedro, nuestro texto empieza así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, su sermón fue interrumpido de una manera repentina y de una manera dramática. ¿Qué pasó allí? Bueno, vino el Espíritu Santo. El texto nos habla eso. Vino el Espíritu sobre ellos. Pero para entrar en contexto, ¿qué está pasando? Para entender lo que venimos hablando, Cornelio lo visitó un ángel y le dijo que llame a Pedro, que vaya a buscar a Pedro. Entonces, en el capítulo 10, verso 30, vamos a leer desde allí para poder entrar en el contexto, para poder terminar el pasaje. Y cito: estoy hablando de lo que le pasó a Cornelio. Ya llegó Pedro y Cornelio le está contando lo que le pasó a él. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio a Pedro, le está hablando, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro le contesta, abriendo la boca le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro no le dijo: bueno, Cornelio, si Dios te mandó a buscarme, espera que voy a orar y voy a hablar con el Señor a ver qué Él quiere decirte. Él no hizo eso. Él hizo lo que siempre hace. Abre su boca y habla de lo ocurrido, y habla de lo que pasó, y habla de aquel que ha venido. Verso 36. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Pero le habla a Cornelio, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo,
Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó ¿a qué? A que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y vivo de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y allí entramos a nuestro texto. Pedro le estaba predicando y nuestro texto habla que mientras aún Él estaba predicando, Él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y ahí viene nuestra pregunta, primera pregunta, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió? Bueno, el texto sin que lo diga, es evidente que Cornelio y los demás gentiles, una vez que oyeron estas palabras a través de Pedro, que Jesucristo estaba disponible, había dejado disponible el perdón para los pecados, ellos creyeron. Ellos creyeron en lo que Pedro decía. Esta respuesta inmediata a esa fe recayó el Espíritu Santo sobre los que oían ese discurso. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos los que oían el discurso? Lo vemos en el verso 24 de Hechos 10. Habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Ellos todos los que vino el Espíritu Santo. Hemos visto que la venida del Espíritu Santo se había retrasado para los samaritanos. ¿Recuerdan? Hechos 8. Aunque ellos fueron salvos por la predicación del Evangelio, porque Felipe le habló, pero debieron esperar a que llegara a los apóstoles, Pedro y Juan. Bueno, esa demora aquí no fue necesaria. No fue necesaria esa demora porque ya estaba Pedro ahí con ellos. Quiero aclarar una cosa, Hechos 8 no establece la norma para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que el recibir el Espíritu Santo es por medio de la imposición de manos. Es por medio de la imposición de manos, y no es así. También muchas personas piensan que Cornelio y los demás que estaban allí eran hermanos, eran salvos. Tampoco es correcto, porque si fuera así, ¿por qué Pedro predicaría el Evangelio? ¿Por qué Pedro hablaría del Evangelio, de ese Cristo resucitado? En vez de eso, ¿por qué no le dio la enseñanza de cómo recibir el Espíritu Santo? Esas personas necesitaban oír el Espíritu Santo. Necesitaban oír el Evangelio. La venida del Espíritu no requirió una petición. La venida del Espíritu no requirió bautismo en agua, ni imposición de manos. Llegó, ¿cuándo? Cuando ellos escucharon y creyeron. Allí llegó el Espíritu. Y eso se evidencia del testimonio inspirado de Pedro en Hechos 11, 17, de que Dios le había dado el Espíritu Santo después de haber creído en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es esencial. La tercera persona de la Trinidad es esencial y muy importante para la vida cristiana. Él es el quien da poder para testificar. Lo vemos en Hechos 1:8
y orar, Romanos 8:26. A través de su ministerio llega seguridad de salvación, Romanos 8:16. Ya que por medio de él los creyentes son sellados para el día de la redención, Efesios 4:30 y Efesios 1:3. Y él es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:4. Y también él es nuestro maestro, 1 Juan 2:27. Sin él, sin el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no somos nada. No somos nada. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. No lo hay. No lo va a encontrar en la Biblia. Si alguien habla de eso, es mentira, hermano. Es necesario el Espíritu Santo para un cristiano. Es necesario. Pero sin duda lo que pasó allí en ese momento, a Pedro no lo cautivó, no lo sorprendió. Que esos hermanos descienda el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pedro ya había vivido esa realidad antes. Él ya había pasado por eso, ya había observado eso. Pero a los fieles, a la gente que vino con Pedro, a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos. No lo podían creer. Lo que estaba pasando allí, en ese lugar, en ese momento, en esa parte de la historia, de que también sobre los gentiles, sobre personas que no eran judías, se derramase el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Estos 6 hermanos que el apóstol llevó a Jope estaban atónitos, no lo podían creer, de que personas no judías eran salvos, fueron salvos, recibieron este espíritu que Dios da. Y de pensar, personas judías, de pensar que la iglesia no debería ser exclusivamente judía. Ellos pensaban que la iglesia iba a ser solamente judía y pasó esto. Imagínense ese momento. Calculo que se miraban, ¿qué está pasando? Estos hermanos están hablando en otro idioma. Eso debió sorprenderles. Estaban anodadados. Sin embargo, ellos no lo podían negar. No pudieron negar lo que estaba ocurriendo, porque los oían hablar en lengua, así que magnificaban a Dios. Gentiles, personas no judías, hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? Bueno, esta es la tercera ocasión de las 4 que nos muestra el libro de los Hechos, que el derramamiento se da por señales visibles. Ya hemos estudiado las 2 primeras en Hechos 2. ¿Recuerdan Pentecostés y Hechos 8? Pedro y Juan poniendo las manos sobre los hermanos y recibiendo el Espíritu Santo. Quiero aclarar una cosa, este pasaje no enseña que el hablar en lengua se debe esperar normalmente la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés las lenguas son repartidas, la profecía se cumple, el Evangelio es escuchado, los 120 hablando diferentes idiomas, las maravillas del Señor. En Samaria, Pedro y Juan imponiendo las manos y recibiendo el Espíritu Santo, demostrando que los samaritanos también podían ser parte de la iglesia del Señor, rompiendo esa grieta que había entre ellos. Se odiaban samaritanos y judíos, pero el Señor los inculcó a la iglesia. Y en esta ocasión, Él concedió nuevamente, aquí en Hechos 10, en esta ocasión, como prueba visible que Él también iba a morar en los gentiles. Él iba a morar en los gentiles. El Espíritu Santo estaba consciente de que esto iba a ser difícil
para creer a los hermanos judíos con Pedro, que se convencieran. Así que confirmó la misma manifestación experimentada por los judíos cristianos en Pentecostés. Muchos lo llaman el Pentecostés de los gentiles, porque pasó igual que Pentecostés para los judíos. Mi hermano, cabe señalar que a lo largo de Hechos, hablar en lengua fue un fenómeno grupal, no individual. Lo vemos grupal, a unas ciertas personas. Hay algo que debemos también de notar. Nosotros no leemos sobre esas 3.000 personas que Pedro predicó en Pentecostés, esas poblaciones de los samaritanos donde Pedro y Juan predicaron el Evangelio, que descendieron el Espíritu Santo de forma visible. Nosotros no leemos que lenguas como de fuego cayeron sobre esas personas que decían a sí mismos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué no leemos esto? Porque ahí ya estaba el Espíritu Santo. Esa era la señal de que Él mismo estaba obrando en la vida de esas personas. ¿Cuál era esa evidencia? ¿Cuál era esa evidencia del Espíritu? ¿Se arrepintieron? Creyeron y fueron bautizados. No necesitaron otra cosa. Esa era la evidencia. No replicaron lo que había pasado. Esa era la evidencia. ¿Y cómo hoy distinguimos nosotros de un creyente y de un no creyente? ¿Cómo lo distinguimos? Porque habla muchos idiomas. ¿Cómo distinguimos hoy en día a un creyente? Tenemos la Biblia que nos enseña. Pero bueno, personas convertidas al cristianismo, una vida transformada, lo que antes amaba ahora lo odia, un cambio total en su vida, llena de arrepentimiento y fe. Esas son personas llenas del Espíritu Santo. Así vamos a encontrar esa evidencia que nos describe la Biblia, un creyente de un no creyente. Entonces, Pedro, ¿qué hizo? Entonces Pedro respondió a lo que había pasado y hace una pregunta. Él dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Acaso alguien se levantó y dijo: no, hermano, espere, esos hermanos todavía necesitan un tiempo? No, les falta estudiar todo el libro, todo tiene que estudiar, saberse de memoria Isaías y todos los profetas para poder bautizarle. No, no pasó así. Aquí, como siempre, el Nuevo Testamento, el bautismo sigue de la salvación. Todo el argumento de Pedro para bautizar a Cornelio y a los demás descansa en el hecho de que habían recibido el Espíritu Santo. Ellos creyeron y por lo consiguiente eran salvos. Ahora, el bautismo no juega ningún papel en la salvación, hermano. No juega ningún papel, pero más bien, por medio de él, los creyentes confiesan públicamente, en forma simbólica, la transformación interior de la salvación del Señor. Es una evidencia. Ellos evidencian a través del bautismo. Y Pedro mandó a que los bautizasen. En lugar de hacerlo él mismo, Pedro sabiamente mandó a que lo bautizasen los hermanos que acompañaban a él. Por lo tanto, los involucró a estos judíos en esta realidad trascendental, sabiendo que ellos estarían dispuestos a apoyarla. Pero, ¿qué pasó? Cornelio y los demás, después de que pasó todo esto,
le dijeron a Pedro, Pedro, quédate. Quédate, Pedro. No te vayas. No te vayas, Pedro. Quédate. Necesitamos saber más. Queremos saber más. Dice nuestro texto que le rogaron que se quedasen por algunos días. Ellos querían seguir aprendiendo. Querían seguir conociendo de aquel que los perdonó, de aquel que murió en un madero como Pedro le predicó. La oportunidad de aprender del noble apóstol todo lo que pudiera acerca del Señor, de la salvación. Cornelio y sus compañeros convencieron a Pedro, los convertidos los convencieron. Pedro, quédate, Pedro, por favor, por algunos días. Queremos saber más. Mi hermano, el deseo de la comunión cristiana y de aprender es una señal de verdadera fe salvadora. Repito, el deseo de comunión cristiana y de aprender es una señal de verdadera fe salvadora. Si en nuestras vidas, mis hermanos, no hay un deseo, no hay un deseo de seguir escudriñando, no hay un deseo de seguir aprendiendo, tenemos que examinarnos. No hay un deseo de venir a la iglesia a estar con los hermanos, a escuchar la palabra, a cantar, a servir al Señor. Hermanos, somos cristianos, necesitamos de eso. Si no hay ese deseo, mi hermano, déjame decirle, examínate. Porque tenemos que tener ese deseo de venir. No sé si a usted le pasa, pero muchas veces cuando estudiamos la palabra en el seminario y empezamos a conocer más del Señor, y nuestro profesor, nuestro pastor nos empieza a hablar y a enseñar y queremos más y se termina la clase y seguimos hablando, y en la semana seguimos hablando con los hermanos y esperamos que venga el viernes y el otro para seguir. ¿No le ha pasado ese fervor por seguir conociendo? Así tiene que ser nuestro día, diario, en querer estar o extrañar las reuniones o llegar a domingo para estar con nuestros hermanos. Mi hermano, si no está pasando eso, por favor, ore al Señor. Necesitamos estar en comunión con nuestros hermanos. Ese deseo que tuvo así Cornelio, también lo tuvo Lidia en Hechos 16:15, expresó ese igual deseo de conocer más a Cristo. ¿Por qué? Porque la salvó de sus pecados. Nos perdonó. ¿Cómo no querer seguir conociendo a esa persona tan grandiosa que tomó nuestro lugar en ese madero? Este capítulo histórico ha presenciado la inclusión de hermanos no judíos, de gentiles, nosotros, como iguales a la iglesia. Mi hermano, la última barrera se ha derrumbado, las puertas fueron abiertas. Todo aquel que quiera aprender y escuchar del Evangelio está bienvenido, se le será hablado. Cualquier persona que entre por esa puerta, sea griego, judío, gentil, católico, romano, lo que sea, será bienvenido y escuchará detrás de este púlpito la palabra del Señor. La última barrera se ha derrumbado. ¿Sabe que Pedro más tarde describió esta fabulosa experiencia? Él va a hablar de esto en Hechos 15, 7 y 8, y cito, y él dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? El Espíritu Santo, lo mismo que
hemos recibido nosotros. Mi hermano, y así se abrió el camino para la extensión del Evangelio, para la extensión del cristianismo en todo el mundo romano, a través de los incansables esfuerzos misioneros de la Iglesia en sus primeros días. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Ok, escuchamos, vimos qué ha pasado aquí. Ok, usted me puede decir, pero bueno, David, eso ya pasó hace mucho. Amén por eso. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. No solo venir, sentarnos, alabar a nuestro Señor, que está bien. Pero nosotros podemos hacer esto. En donde nos encontremos, mi hermano, podemos y debemos hacerlo. Donde nos encontremos, seguir este camino que Pedro nos abrió, haciendo esfuerzos como lo hicieron muchos hermanos. No Pedro, así también lo hicieron muchos hermanos a lo largo de la historia cristiana, 2000 años atrás. Esfuerzos incansables, predicando día tras día, hora tras hora, con calor, con frío, en tormentas, en lluvia, granizo, nieve, lo que sea. Personas predicando y hablando el Evangelio a cualquier persona que se le cruce por el camino. Eso tenemos que hacer y debemos hacerlo. Le animo, mis hermanos, le animo. Así como estas personas, así como Pedro vino a hablarle a Cornelio, nosotros tenemos que hablar a personas. ¿Para qué? Para que conozcan a aquel que fue crucificado y aquel que vino a perdonar nuestro pecado. Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de palabra que nos has regalado. Señor, hemos visto cómo tú te has manifestado allí en ese tiempo, en ese momento.